Buenas noches, tengan todos y todas ustedes. Un gusto tenerlos de nuevo en esta sesión de la Federación Nacional de Neonatología de México, celebrando la Semana Internacional de la Lactancia Materna, y como todos los meses vamos a tener dos sesiones relacionadas con el mismo tema, y el día de hoy pues, tenemos unas ponencias por demás interesantes porque son aspectos de la lactancia que poco se han explorado, pero que resultan de suma importancia y que pueden ser pues, la punta de lanza para investigaciones futuras que redunden en beneficio de los bebés. Es importantísimo que todos estemos conscientes y siempre atentos a promover la lactancia, y no solamente los pediatras, los neonatólogos, sino pues todos los médicos que tengan contacto con los recién nacidos, y esto también tendría que permear en las escuelas, en donde pues, debería de ser un tema primordial. En esta ocasión nos acompaña la doctora Silvia Romero Maldonado y la doctora Erendira del Carmen Gopar en la coordinación, y la doctora Mónica Einaga Ríos, así como la doctora Ivonne Yasmín Álvarez Peña, van a ser nuestras ponentes del día de hoy. Muchas gracias a todas por su participación, y antes de darle la palabra a la doctora Romero, quiero presentarla. Ella es la doctora Silvia Romero Maldonado, pediatra neonatóloga, tiene maestría en ciencias médicas, doctorado en investigación en medicina, es coordinadora del Banco de Leches del Instituto Nacional de Perinatología, socio titular de la Academia Mexicana de Pediatría y vocal del Comité de Admisión de la Asociación de Médicos Neonatólogos de la Ciudad y Valle de México. Silvia, te cedo la palabra. Muchas gracias, Moni, por la presentación. Yo, la verdad, agradezco la invitación para participar en esta Semana Mundial de la Lactancia Materna. Como sabemos, pues la lactancia materna se celebra en esta fecha por, por la declaración de inocente que fue firmada en esta fecha. A mí me corresponde presentar a la doctora Erendira del Carmen, con quien voy a coordinar esta mesa. La doctora Erendira del Carmen Gopar Aguilar, pues ella tiene una licenciatura en Medicina y Cirugía de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, la especialidad de Pediatría en el Hospital de Alta Especialidad del Niño, doctor Rodolfo Nieto Padrón, avalado por la UNAM. Tiene la subespecialidad de Neonatología en el Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, de la Universidad de Guadalajara. Es médico adscrito del Hospital de la Niñez Oaxaqueña, doctor Guillermo Zárate Mijangos, y trabaja en el Hospital del IMSS de Tlacolula. Además, es la presidenta actual de la Asociación de Neonatología para el Estado de Oaxaca. Entonces, con ella coordinaremos esta mesa que para mí es de suma importancia, y le agradezco a la doctora Mónica Villaguillén porque creo que no debe de pasar desapercibido la Semana Mundial de la Lactancia, que de hecho ahorita ya se está extendiendo a que prácticamente todo el mes de agosto se pueda festejar la lactancia materna. Como ya había mencionado la doctora Mónica, me toca también presentar a la doctora Mónica Aguinaga, que la verdad es un honor para mí que ella haya aceptado participar con nosotros. La doctora Mónica Aguinaga Ríos, ella es especialista en genética del INPER, tiene una maestría en ciencias médicas, está certificada por el Consejo Nacional de Genética Humana, pertenece al SNI, es miembro de la Sociedad Internacional de Diagnóstico de Genética de Primoimplantación. Además, es la coordinadora de Genética y Genómica Humana del 2017 al 2020. Es vocal del Comité de Mortalidad Perinatal del INPER.
Es profesor titular de posgrado, profesor titular del curso de posgrado de alta especialidad en medicina genética y además es profesor asociado de la subespecialidad de medicina materno-fetal y biología de la reproducción en el INPER. Ella va a participar con nosotros con el tema de la epigenética y la lactancia materna. Pues le cedo la palabra a la doctora Mónica Villaguille, a la doctora Mónica Aguinaga, porque definitivamente su tema es de suma importancia, pues actualmente sabemos que la lactancia materna puede modificar perfectamente con todos los componentes que tiene esos ADNs, el cortisol, etcétera, pero le cedo la palabra para que la doctora pues nos deleite con este tema que ella tiene preparado. Muchísimas gracias. Gracias, doctora Romero. Gracias por la invitación para participar en esta sesión. El tema que me toca dar, pues sí es un poco difícil y un poquito difícil de transmitir, pero voy a tratar de que sea algo sencillo y que todos lo podamos entender. Entonces, el tema es el de epigenética y lactancia. Bueno, lo primero que tenemos que entender es la diferencia entre la epigenética y la nutrigenética. Como todos sabemos, la epigenética es pues lo que comemos, a lo que estamos expuestos toda nuestra vida, que puede cambiar nuestra información, nuestra expresión de aquellos genes. Y la nutrigenética, pues son todos los procesos metabólicos de los nutrientes que pueden variar o afectar el estado de salud dependiendo de los genes del individuo. Entonces es algo diferente, es como hablar de farmacogenética, no, nosotros nos vamos a enfocar a cómo la leche materna pudiera llegar a alterar la expresión de los genes del recién nacido y del lactante. Entonces, algo importante, desde hace mucho tiempo se sabe que el ambiente y la nutrición en etapas críticas del desarrollo pueden influenciar la expresión de los genes. Y algo que también tenemos que saber muy importante es que no es una expresión que, híjole, ¿no? Mi mamá era diabética y entonces en ese momento afectó mi expresión de los genes y ya no lo voy a poder cambiar. No, no es así. Es decir, siempre están habiendo cambios en nuestra expresión de los genes y esto es una buena noticia, ¿no? Porque pues en aquellas pacientes que tienen alguna enfermedad, en aquellas mamás, pues no siempre les van a afectar a sus bebés, sino que podemos arreglar o podemos cambiar esto. Entonces ocasionan cambios a corto y a largo plazo, pero sí se ha visto que hay mecanismos pues para tratar de reparar esos daños de la expresión de nuestros genes. Entonces lo primero que hay que saber pues es qué es la epigenética, ¿no? Epi quiere decir fuera de o alrededor de nuestra genética y fue descrita hace muchísimos años, en el 42, hablando de que había una interacción entre los genes y el ambiente. Entonces, actualmente, ¿cómo se define? Como la regulación de la expresión de los genes sin cambios en la secuencia del DNA. Es decir, no voy a cambiar lo que ya está escrito, pero sí voy a apagar o aprender la expresión de esos genes para que se vayan leyendo y se vayan obteniendo las proteínas de todas esas recetas. Entonces, tengo que explicar primero cuáles son los cambios que puede haber para poder entrar a la leche materna. Entonces, recordemos todos que nuestra información genética está guardada o contenida en nuestra molécula de DNA, la cual está escrita con 4 letras, GZA, y la cual está enrollada, compactada, adentro de unas estructuras que se llaman cromosomas. El dogma de la genética nos dice que la molécula del DNA pues se tiene que duplicar. A esto se le llama replicación. Posteriormente se tiene que transcribir, es decir, el mensaje de esa doble hélice se tiene que llevar a un RNA. Hay diferentes tipos de RNA, pero el que lleva el mensaje pues se lleva un RNA mensajero y se puede quedar ahí como RNA mensajero y hacer sus funciones así como esa molécula chiquita, o puede irse leyendo mi RNA mensajero y formar la proteína. Entonces, a toda esa parte del DNA que se transcribe o que se traduce en una proteína le llamamos genes. La mayoría de nuestro DNA no se lee,
¿sí? Está ahí para regular, pero no se transcribe ni se traduce. Solo 1% se transcribe y se traduce. Y entonces esto es importantísimo para saber qué pasa con el ambiente que tenemos. Entonces, un gen está formado por una región que llamamos promotora, a donde se van a unir todos nuestros factores, ¿no? Después está la receta, como les digo, la receta la cual voy a leer, y después está la región de terminación. Entonces, esta receta es como decir, bueno, todos mis genes son mis recetas para hacer mis proteínas, y todos funcionamos gracias a nuestras proteínas. Ese DNA es una molécula larguísima, entonces se tiene que ir compactando y enrollando para poder entrar dentro del núcleo de la célula y formar pues lo que podemos ver al microscopio como cromosoma. Entonces, mi DNA pues sería esta doble hélice, mi primer nivel, ¿no? De compactación. El segundo nivel es como yo siempre hago la analogía, como si tuviéramos un carrete de hilo. Entonces, esta doble hebra de DNA se enrolla alrededor, da 2 vueltas alrededor de unas proteínas que llamamos histonas. Entonces, se enrolla ese DNA 2 veces y ese es el segundo nivel de compactación. El tercero es todos estos carretes de hilos se empiezan a enrollar entre sí y empiezan a juntarse, se llama solenoide, y posteriormente llegan algunas otras proteínas como las proteínas de cromatina, la cual ya me permiten enrollar a mayor. Entonces es importante saber que entre menos enrollado esté mi DNA, más fácil es que entren los factores y se puedan leer mis recetas. Entre más enrollado está, pues más difícil es que esto suceda. Y entonces les pongo un ejemplo. ¿Sí? Cada vez que nosotros comemos, ingerimos glucosa, pues nuestros niveles de glucosa aumentan en sangre y entonces el islote de Langerhans de nuestro páncreas dice, híjole, tengo que crear insulina porque tengo mucha glucosa extracelular. Entonces tengo que prender el gen de la insulina. Entonces llegan todas las proteínas activadoras, se pegan al DNA junto con otras enzimas y se empieza a leer mi receta que va a hacer la insulina para formar insulina y que esa glucosa pueda entrar adentro de la célula. Entonces así estamos funcionando todo el día. Entonces hay 3 principales cambios epigenéticos. Entonces recuerden, mi DNA no lo voy a cambiar. Las bases no van a tener cambios, van a seguir ahí. Lo que heredé de mamá y de papá va a seguir igual, pero voy a apagar y prender dependiendo. Sí, sí. Ya está aquí otra vez la doctora. A ver, Mónica, si prueba. Ok, ¿Se ve ahí todo bien? ya retomamos Gracias, el perdón, audio. me sacó. Sí. Muy bien, gracias. Entonces, hay 3 formas principales de regulación de la expresión de nuestros genes. Entonces, puede haber modificaciones en estas histonas donde les digo que da 2 vueltas el DNA para apretar o para soltar esa molécula de DNA. El más conocido y el que más tiene que ver con lactancia es la metilación. Y el tercero es un RNA que es muy chiquito, que es como si fuera así un peine, que va y se le pega al DNA y evita que lleguen otros factores para pegarse. Entonces, la metilación del DNA es el más importante de todos. ¿Y en qué consiste?
Yo les decía que recuerden que nuestro DNA pues está escrito con 4 letras. Entonces, en esta letra C, que es la citosina, se puede pegar un grupo metilo y aquí lo ven como M. Cuando se le pega un grupo metilo a la citosina, apaga el gen. Y aquí lo pueden ver abajo. Entonces, normalmente yo tengo mi región promotora donde van a llegar todos mis factores de crecimiento, todos mis nutrientes, y pues se va a leer esa receta. Pero cuando se pegan estos grupos metilo, pues se apaga esa receta y es como si se borrara ese capítulo. Ya no lo tengo. Entonces, pasa en la mayoría de las veces. Ahorita ya hay algunas excepciones en cáncer, pero generalmente cuando digo está metilado, quiere decir que está apagado. Entonces, aquí lo pueden ver, tengo un DNA no metilado y entonces se está leyendo, llega la polimerasa, llegan los factores de transcripción. Sin embargo, cuando lo tengo metilado, por más que lleguen los factores de afuera, no se va a leer ese gen. Entonces, vean qué tan importante es como bloquear, ¿sí? Como apagar. Y entonces se ha visto que estas modificaciones en la metilación del DNA se asocian con restricción del crecimiento, tanto prenatal como postnatal. Eso es algo como mucho que se ha estudiado muchísimo. Muy bien, la otra manera es las histonas, actuar a nivel de las histonas. Entonces recuerden que si está relajado, pues es más fácil que estos factores entren. Entonces se ha visto que hay 2 formas, la acetilación de las histonas, eso ocasiona que se compacte más, o también estas histonas se pueden metilar y entonces tampoco permiten el acceso a mis factores de transcripción y entonces no se leen esas recetas. Entonces, como pueden ver aquí tengo mis histonas todas pegaditas, ahí no hay manera de que entren los factores, pero si las tengo relajadas, pues sí puedo leerlas, sí puedo jugar un poco con ellas de, a ver, empieza a leer aquí este gen y después acá. Entonces, ya se ha visto, como les digo, también alguna asociación con cáncer cuando tengo muchos grupos metilo en esas histonas. Y la tercera forma de epigenética son estos microRNAs. Entonces, los RNAs, pues les digo, hay diferentes tipos, pero se le llama micro porque tienen de 21 a 25 nucleótidos, o sea, bases, ¿no? Entonces, son pequeñititos y como les digo, lo que hacen es como captan el RNA mensajero y no lo dejan libre. Entonces, lo atrapan y entonces ya no puede ese RNA mensajero irse a leer y traducir como una proteína. Entonces se queda ahí. Es importantísimo porque la leche tiene la leche materna, muchos microRNAs. Entonces, ¿en qué participan estas moléculas? En muchísimos procesos, como apoptosis, diferenciación celular, desarrollo y el crecimiento de órganos y sentidos. Aquí les traigo una lista de todos los que ven. Cuando ustedes vean MIR, quiere decir microRNAs, todos se les pone un numerito después. Y aquí me está diciendo sobre qué genes actúa o qué RNAs atrapa y entonces en dónde tiene que ver. Como pueden ver, muchísimo de lo que es metabolismo de grasa, colesterol, aminoácido y biosíntesis de insulina y todo esto tiene que ver con nuestros microRNAs. Entonces, bueno, pues, ¿qué pasa con la epigenética y la lactancia, no? Desde un inicio, pues el recién nacido está expuesto a esta leche materna o debería de estar expuesto a esta leche materna y pues la leche materna contiene sobre todo 3 diferentes grupos para hablar de metilación. Los más importantes, como les digo, son los metilo y los microRNA. De las células madre no me voy a detener mucho. La verdad es que todos sabemos que la leche materna tiene células madre y que tiene células madre que pertenecen a las diferentes capas germinales. Entonces, tanto de ectodermo como mesodermo y endodermo. Y entonces, pues, ¿qué es lo que pasa? Pues que todo eso que ingiere el bebé, pues tenemos todas nuestras células madre, ya sea que provienen, ¿no?, de las células derivadas de la sangre o de las células derivadas de la glándula mamaria como tal. Y entonces, pues, estas células madre van y pues se van a ir a cada órgano, ¿no? Que eso se me parece interesantísimo, porque entonces es un reservorio para ese recién nacido de estas células madre que se están transmitiendo a través de la leche madre.
Pero bueno, ¿qué es lo que más se ha estudiado? ¿No? Lo que más se ha estudiado son los efectos de la metilación. Entonces, hay diferentes revisiones, perdón, o metaanálisis que podemos ver. Y pues cada grupo ha estudiado diferentes genes, si están apagados o si están prendidos, y en diferentes etapas del desarrollo. Entonces, encontramos por eso tanta bibliografía muy diversa al respecto, ¿no? Entonces, pues empezaron los estudios desde el 2013, en donde decían, bueno, tengo factores tempranos con metilación, y entonces veían, bueno, qué gen se apaga. Y aquí empezamos a ver en 2013 el grupo de Soto Ramírez, que ellos principalmente estudiaron la interacción de las variantes genéticas con la leche materna. Pero quiero que vean cómo los grupos de pacientes han sido chiquitos, porque no es un estudio sencillo, no es un estudio fácil ir a ver cuántas citocinas tienen su grupo metilo y cuántos genes están apagados. Entonces, los resultados han sido muy variables por lo mismo. En el 2013, Soto Ramírez refiere que en la región del cromosoma 17, pues se encuentra metilado, ¿no? Cuando los bebés tomaron leche materna. Y otros estudios un poquito más grandes, realizados en Europa, ahí me estudian todo el genoma, o sea, toda mi información genética. ¿Qué pasa cuando damos de 3 meses lactancia materna, 6 hasta el año de edad, ¿no? Entonces, cómo se están regulando estos genes en diferentes etapas de acuerdo a la duración de la lactancia materna. Y entonces ellos hicieron una corte prospectiva de un grupo que se llama MANUE, Nutrición Materna y Epigenoma en los hijos, en los niños, y analizaron tanto a mamá como a bebé y utilizaron 4 genes. El gen de la leptina, el gen factor del crecimiento de la insulina, el factor alfa del ácido retinoico, que tiene que ver con metabolismo de grasas, y la metiltransferasa de DNA metiltransferasa, que es quien nos da los grupos metilo, nos transfiere los grupos metilo. Y entonces dividieron sus grupos en 4 grupos, y entonces dijeron, los 0 no tuvieron lactancia, y cada 3 meses, como pueden ver, los fueron dividiendo, y así hicieron 4 grupos. En ellos, que es un grupo belga, como pueden ver, la mayoría tuvieron 30% hasta 6 meses y 30% hasta 3 meses. El resto ya después de este grupo ya fue más raro que tuvieran lactancia materna. Y entonces, ¿qué podemos ver? Pues para el receptor del ácido retinoico, alfa, podemos ver que hay hay diferentes resultados, ¿no? Por ejemplo, los que no tuvieron alimentación, pues tienen una metilación alta de este gen. Pero los que tuvieron lactancia materna de 4 a 6 meses son los que menos metilado están. Entonces, ese gen se está expresando más en esos bebés porque no está apagado, está prendido. Entonces, yo aquí diría, bueno, de 4 a 6 meses le ayudó para que este gen se expresara, y tiene que ver con el metabolismo de los ácidos grasos. ¿Qué pasa con la leptina? Aquí no, aquí es diferente. Los que no tuvieron lactancia materna, pues tienen como un casi 5% del gen que está apagado. Pero miren, de 7 a 9 meses, cómo tengo un aumento de metilación, y entonces apago ese gen de la leptina. Entonces, no nada más tiene que ver con qué molécula estoy estudiando, sino que por cuánto tiempo estuvo ese bebé expuesto a la lactancia materna. Y más recientemente, otro grupo hace 2 años analizó tanto niños como niñas, ¿no? El análisis de metilación de varios genes, pero ellos lo siguieron hasta los 3 primeros años de vida. Y entonces dijeron, no, pues sí, los sitios más importantes se encuentran asociados con el índice de masa corporal y están localizados, y dijeron, pues están localizados en el MIRNA, que es el 21, y en un gen que tiene que ver con metabolismo. Entonces, esto no nos está indicando cuánto tiempo sería mejor la lactancia materna, sino simplemente nos está diciendo, cambia la expresión de los genes, el hecho de tener lactancia materna, y este efecto dura hasta 3 años de vida. Entonces, bueno, pues este estudio confirma que el periodo neonatal temprano se asocia con variaciones en la metilación del DNA, lo que puede disminuir el riesgo de sobrepeso y obesidad en la infancia. ¿Y por qué lo dejan así?
porque pues es una teoría, ¿no? La lactancia materna ayuda muchísimo, pero también interfiere en la alimentación de la madre, por supuesto, la lactación y los primeros años de alimentación de ese bebé. Entonces, no es lo único que está actuando en este momento, pero es muy, muy interesante ver cómo estos grupos metilo están actuando en la leche materna. Pero yo creo que más interesante es ver los mirnas, ¿no? La leche materna contiene 1400 RNAs chiquitos y es el fluido corporal que más RNAs pequeñitos contiene. Entonces, pues, ¿qué pasa con estos microRNAs? Que llegan a diferentes órganos, ¿sí? Acuérdense que son moléculas que están ahí guardaditas en una vesícula de grasa, en los exosomas, y así viajan, porque si no serían degradados. Y entonces llegan a diferentes órganos y tejidos para realizar diferentes funciones. Y entonces, pues ahí nos podemos explicar la inmunoprotección de la lactancia materna, ¿sí? El control de la respuesta inmune, la defensa contra los virus, la programación del desarrollo, el desarrollo de diabetes, de hipertensión en etapas posteriores, en etapa adulta, la diferenciación y mantenimiento de la identidad de los tejidos, ¿sí? Cómo se desarrolla ese tejido adiposo, qué riesgo voy a tener para obesidad después en ese niño, y el desarrollo tanto pulmonar e importantísimo, el desarrollo cerebral. Entonces, se han catalogado y se han clasificado estas moléculas pequeñas de acuerdo a la función que llevan. La mayoría, como pueden ver, tiene que ver con desarrollo, crecimiento y proliferación celular. Algunos otros con protección de cáncer y algunas enfermedades hematológicas e inmunológicas, esos son las más comunes. Pero hablando de lactancia, pues sobre todo movimiento, sobrevida, ciclo celular, ¿no? Que sería muy importante, así como el desarrollo de algunos órganos y sistemas. Entonces, ¿qué se empezó a comparar? Pues si la leche de prematuros era diferente a la leche que recibimos y bueno, esto es muy interesante porque dicen que la mamá de un bebé prematuro pues solo debería de dar leche solo a su bebé, porque sí los mirnas son diferentes. Entonces, se analizaron estos microRNAs entre 3 a 4 semanas posteriores al nacimiento y se vio que el perfil, sobre todo de 9 microRNAs, fue diferente en ambos grupos y que la leche de más que tuvieron su bebé de forma prematura tiene que ver más con metabolismo y biosíntesis de lípidos, como si dijera, tengo que nutrir a este bebé de una manera un poquito diferente, entonces los mirnas son diferentes. Entonces, pues bueno, idealmente cada mamá, la biología es importantísima y la naturaleza sabia, y entonces pues eso me ayuda, ¿no? Al bebé prematurito para poder tener todo lo que necesita de su tejido subcutáneo, su grasa corporal y todo lo demás. Entonces, pues ya vimos, ¿no? También el hecho de están asociados con metabolismo de lípidos sobre todo, pero pues los 10 más abundantes tienen como blanco 2.690 genes. Es una cantidad importantísima de genes que se están regulando por los mirnas de la leche materna. Y esto tiene que ver con la regulación no nada más metabólica, sino también con la respuesta inmune. Entonces, bueno, ya se vio, ¿no? La alimentación a libre demanda permite la exposición del bebé a una mayor cantidad de mirnas. Entonces, a lo mejor en la mañana se empezaron a medir los de la mañana y ahora se ve que eran diferentes a los de la tarde. Entonces, pues entre más esté expuesto ese recién nacido a diferentes tomas y todo el día, pues va a estar expuesto a una mayor cantidad de mirnas. Y la expresión de varios mirnas se alteró con la presencia de grasa en la alimentación materna. Entonces, esto también es importante. O sea, no todo es bueno. También si mamá está con obesidad, con sobrepeso y está alimentándose durante la lactancia con mucha grasa, pues eso tampoco es bueno porque voy a cambiar estas moléculas de RNA. Y bueno, esta es una regulación dinámica, ¿no? Como yo les decía, es una regulación dinámica de la expresión de los genes y esto no nada más aplica para Mirna, sino también para la metilación del DNA y pues para la regulación de las histonas. Muchas gracias. Buenas noches, soy la doctora Erendira del Carmen Gopar Aguilar.
Para continuar nuestra ponencia, primero agradezco la invitación a la doctora Mónica Villaguillén para ayudar a coordinar esta sesión. Asimismo, a la doctora Silvia Romero Maldonado por la presentación hace unos minutos. De la misma forma, me permito presentar a la doctora Ivonne Yasmín Álvarez Peña. Ella es egresada como médico cirujano por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Asimismo, cuenta con la especialidad en pediatría por parte del Hospital Infantil de México, Federico Gómez, y la subespecialidad en neonatología por parte del Instituto Nacional de Perinatología. Cuenta además con el posgrado de terapia intensiva neonatal en el Instituto Nacional de Perinatología. Además, tiene el diplomado en Consejería de Lactancia Materna. Ella actualmente es adscrita del Departamento de Alojamiento Conjunto en el Instituto Nacional de Perinatología, donde además es integrante del trabajo en el ENEO por parte de la UNAM. Asimismo, es profesora de pregrado en la Facultad de Ciencias de Salud de la Universidad Anáhuac. Es también profesora asociada al curso de especialización en brindar la ponencia de lactancia materna sobre lo molecular. Le cedo la palabra a la doctora Ivonne. Muchas gracias, doctora Heréndira. Agradezco mucho la invitación a la doctora Silvia Romero y a la doctora Mónica Villaguillén por la oportunidad de estar en este interesante evento. Y pues ya la doctora Aguinaga nos explicaba de manera magistral y de manera muy didáctica sobre cómo la lactancia materna influye en la expresión genética y esta cuestión de cómo la epigenética está relacionada con la salud de la infancia. Y pues a mí no deja de sorprenderme nunca todo lo que se va conociendo a través de los años sobre biología molecular. Siempre hay información nueva y en realidad la leche materna todos sabemos que es representa una fase, digamos, final después de millones de años de evolución, una adaptación muy evolucionada, única, y que es clave como una estrategia de supervivencia de nuestra especie. Sabemos que la complejidad de la leche materna es enorme y que es precisamente todo lo que vamos a comentar de manera muy breve en estos minutos. Ya comentaba la doctora Mónica sobre la epigenómica y en realidad sabemos que la leche humana es un líquido biológicamente muy complejo, es un líquido vivo. Se considera que tiene miles de moléculas, ya lo decía la doctora Mónica, la cantidad impresionante de microRNAs que tienen como blanco muchísimos genes y que estas moléculas bioactivas que están actuando de manera individual, pero lo maravilloso es cómo estas moléculas interactúan entre sí de manera sincrónica y lo hacen de manera perfecta. Aquí algo importante a mencionar es que la leche humana, a través de los años, con todo lo que se sabe de biología molecular, pues se han estudiado los diferentes ciencias ómicas que le llamamos actualmente, la metagenómica, el proteoma, el lipidoma, el metaboloma. Muy importante es el transcriptoma y algo que ya comentó la doctora Mónica, los exosomas que constituyen el vehículo, el transporte de esos microRNAs. En realidad, estas ciencias ómicas de las que les hablaba hace un momento
digamos que se han englobado como las ciencias que se encargan de analizar las moléculas que están presentes en la leche materna, y entonces la genómica analiza los genes, la transcriptómica, los múltiples tipos de RNA mensajero, porque los RNA mensajero, ya lo decía la doctora, son diferentes en cada célula. No es igual el RNA mensajero de una célula hepática al RNA mensajero, por ejemplo, de una célula epitelial de la glándula mamaria. Es diferente. A su vez, la proteómica es la ciencia que se encarga de analizar toda la gama de proteínas que están presentes en la leche humana, y al final, la metabolómica se sabe que es la ciencia del futuro, se conoce como la ciencia del futuro, y se encarga de analizar metabolitos que son productos de la fase intermedia de los procesos metabólicos celulares. También vamos a hablar de manera breve. Es imposible en este tiempo, en estos 25 minutos, hablar sobre todos los componentes de la leche humana, no terminaría, pero a grandes rasgos sí puedo comentar algunos aspectos que pueden hacernos reflexionar sobre lo importante que es el inicio de la leche humana en la primera hora de vida, y complementaría con lo que la doctora Mónica Aguinaga ya habló de la lactancia más allá del año de vida, de los 2 años. Ya la doctora nos hablaba del dogma de la genómica, del DNA mensajero que se convierte en del DNA que pasa a RNA mensajero, y que a su vez esas proteínas que se sintetizan tienen cambios post-traducción que los convierten en proteínas activas o inactivas. La metabolómica, ya decía que es una ciencia del futuro, se considera una ciencia muy compleja, que precisamente su objetivo es identificar y cuantificar y analizar moléculas de peso molecular bajo, menos de 500 Daltons, pero estas moléculas tienen influencia sobre el desarrollo cerebral, ya lo comentaba también la doctora Mónica, tienen influencia sobre el crecimiento y desarrollo de diferentes órganos, hepático, pulmonar, tienen también factores inmunomoduladores. Estos metabolitos actúan modulando la respuesta inmunológica, y por supuesto que es el mecanismo por el cual se genera esa inmunidad en la niñez, que reduce el riesgo de neumonía, de diarrea, de enfermedades alérgicas, asma, enfermedades inflamatorias. Y aquí lo importante va a ser considerar que ya está descrito dentro de estos estudios de biología molecular ciertos perfiles metabólicos, lipídicos, proteicos de la leche humana. Esto está muy bien descrito, y que va a ser imposible que, aunque la industria trate de simular estos metabolitos, ya lo van a ver ustedes, como la complejidad de interacciones hace que esta gama de funciones sea inmensa, sea infinita. Por eso es que cuando la industria intenta simular, intenta sintetizar alguno de los componentes, es como tomar una fotografía estática y tratar de hacer que funcione. La leche humana va mucho más allá. Esa complejidad de interacción entre el microbioma y la metabolómica hace que el sistema inmunológico y la evolución del ser humano en cuanto a la programación metabólica y neurológica sea inigualable. Todos sabemos, todos los que nos dedicamos a ver, a evaluar recién nacidos, todos los que nos dedicamos sabemos que los neonatos son una población particularmente vulnerable. Están expuestos a una gama de agentes al nacimiento, y que, por supuesto, la mejor forma de dar protección en muchos aspectos, y no solo protección inmunológica, ya lo comentaba la doctora Mónica Aguinaga de manera muy clara y didáctica, sobre cómo esta exposición temprana a la leche materna genera cambios
en la expresión genética a través de procesos de metilación. Entonces, partiendo de esta premisa, sabemos que esa vulnerabilidad en el recién nacido va a ser compensada con la leche humana. Y también sabemos todos que la Organización Mundial de la Salud recomienda llevar la leche humana más allá de los 2 años, precisamente considerando la importancia de los primeros 1000 días de vida. En el embarazo, la placenta se encarga de todos esos mecanismos que van a ayudar al neonato a adaptarse a la vida extrauterina. Sin embargo, no termina con el nacimiento. La exposición temprana a la leche humana favorece ciertos procesos biológicos en un periodo crítico, el periodo crítico de desarrollo que dura 2 años y se sabe que todavía más allá va hasta los 3 y a los 5 años, de manera que los seres humanos desarrollamos nuestro máximo potencial intelectual, nuestro potencial en programación metabólica, salud física, emocional y mental a lo largo de estos primeros 2 años. Y muy interesante ya comentaba la doctora Mónica sobre los exosomas, que ya decíamos que son nanoestructuras, se le considera en la literatura obra maestra que favorece la evolución porque se encargan de transportar información muy específica, información biológica completa, y que se libera esta información genética de las células epiteliales de las glándulas mamarias y va a promover el crecimiento y el desarrollo, y también promueve la programación inmunológica en los neonatos y en los lactantes. Y por supuesto, este crecimiento y desarrollo no termina ahí, va más allá de los 2 años. Se sabe que esa programación inmunológica, metabólica y neurológica tiene impacto más allá, incluso en la edad adulta. Del lado izquierdo tenemos un esquema de los exosomas. Sabemos todas las células son capaces de formar exosomas. Dentro de los exosomas hay proteínas, lípidos, RNAs mensajeros. Ya decía la doctora Mónica, hay microRNAs, y esos microRNAs viajan protegidos por los exosomas. Si ustedes ven del lado izquierdo, es uno de las subfamilias, de las subfracciones de un tipo, de un espectro de exosomas. Se llaman los exosomas MEV, M-E-V, y significan vesículas extracelulares derivadas de células epiteliales y que son específicas de la glándula mamaria. Este espectro MEV, a su vez, tiene varias subfamilias, varias subfracciones, y la que más se ha estudiado es los exosomas MEX. Y ustedes pueden ver en el esquema esta capa bilipídica muy sólida, muy gruesa, precisamente contiene lo que ya comentábamos: proteínas, lípidos, RNA mensajero, microRNAs. Contiene toda esta información genética, biológica, que va protegida precisamente porque la función de los exosomas es hacer que todo este material genético sobreviva al ambiente adverso intestinal a partir de que llega al ácido gástrico del neonato. Se sabe que esta subfracción MEX que les comentaba ha sido muy estudiada. Se ha encontrado que la mayor concentración de estas exosomas reduce el riesgo de enterocolitis. Y en general, los exosomas son pequeñas vesículas que no miden más de 150 nanómetros y que tienen un papel clave en la maduración intestinal, en la función de barrera, pero también se ha encontrado que favorecen la modulación de respuesta inmunológica, que ya lo vamos a ver a detalle más adelante. Entonces, si nosotros teníamos dudas sobre cómo es que la lactancia puede durar más de 2 años, pues bueno, ya vimos que los beneficios son enormes, pero ¿qué pasa desde el punto de vista molecular cuando ofrecemos leche humana en la primera hora de vida?
Hay otra de las ciencias, estas de la era ómica, que es la metagenómica y que se encarga del estudio de la información genética que contiene el microbioma. Entonces, se ha desarrollado tecnología muy especial que se encarga de analizar toda la información genética del microbioma y cómo, y hay grandes avances en cómo ese microbioma que se encuentra, las bifidobacterias, por ejemplo, de la leche humana, cómo interactúan con el sistema inmunológico del bebé, cómo llegan ese tipo de bifidobacterias al intestino del recién nacido y cómo en el intestino interactúa los genes del recién nacido con los genes, con el material genético de las bifidobacterias en general del microbioma, que es una... la verdad es que esta información es muy sorprendente porque va mucho más allá de lo que sabíamos en relación a la lactancia y esa falta de conocimiento que teníamos hacía que nosotros destináramos como función primordial a la leche humana como solo nutrición, como solo el objetivo de nutrir. Y no va por ahí. La leche humana tiene objetivos mucho más ambiciosos, es más complejo de lo que pensábamos. Por ejemplo, hay estudios donde se ha publicado sobre la impronta. Qué importante es generar una impronta de exposición temprana de la leche humana en la primera hora de vida y luego continuarla en la primera semana. En la imagen del lado izquierdo, ustedes pueden ver cómo una sana colonización por bifidobacterias y favorecido por la exposición a la leche materna, favorece esa capacidad de metabolizar oligosacáridos. Si esas bifidobacterias están ausentes, esos oligosacáridos no pueden ser utilizados. Entonces, del lado izquierdo, si hay bifidobacterias, esta forma, esta capacidad de utilizar los oligosacáridos va a hacer que se liberen citocinas que van a reducir la respuesta inmunológica exagerada. La galectina es una proteína que se encarga de favorecer la inmunomodulación. Entonces, se apagan células T proinflamatorias y entonces lo que genera esto es una ausencia de inflamación intestinal. Lo contrario ocurre cuando, del lado derecho, cuando el neonato no está expuesto a leche materna, se ofrece sucedáneo, como a veces ocurre sin una indicación médica, y entonces esa baja concentración de bifidobacterias hace que los oligosacáridos no sean utilizados. Y entonces no son metabolizados, no se libera galectina y perdemos ese efecto inmunomodulador, pero sí se liberan enzimas proinflamatorias, citocinas proinflamatorias. Y entonces se generan estos cambios que conducen a inflamación del intestino. Entonces, los recién nacidos que no están colonizados por bifidobacterias, que son privados de la leche materna, no tienen esta capacidad de suprimir la expresión de estas enzimas proinflamatorias y por el contrario, tienen una inflamación intestinal persistente y pierden esta capacidad de tolerancia inmunológica. Por esto es importante que siempre defendamos el derecho de los recién nacidos a tener acceso a la leche humana desde la primera hora de vida. Otro factor importante, como ustedes pueden ver en esta gráfica, vean del lado izquierdo, está muy detallado aquí la capacidad de permeabilidad del intestino y como ustedes pueden ver en la parte de abajo son las semanas de vida y del lado izquierdo la cantidad de células, macrófagos, linfocitos, pero como decía la doctora Mónica, la cantidad de células madre, la cantidad de material genético pues es grande, pero vean la permeabilidad. Si nosotros aprovechamos el máximo periodo de permeabilidad intestinal
en la primera hora y luego continuarla las primeras semanas, vean cómo empieza a caer. Es un periodo muy corto de permeabilidad intestinal. Entonces empezamos a perder oportunidades para que para que llegue a la circulación del recién nacido esta cantidad impresionante de células que van a favorecer la inmunidad del recién nacido, y también las células madre que tienen esa capacidad de poder expresarse, de poder diferenciarse. Y luego, aquí tenemos una imagen de cómo la placenta, vean cómo hay paso de células, de anticuerpos, de macrófagos a través de la interfase placentaria. Es precisamente la manera como se va generando esta inmunidad con la que nace el recién nacido. Pero a partir del nacimiento, lo que ocurre es que esta interfase se mantiene abierta, porque ya comentábamos que el periodo de máxima permeabilidad es precisamente en la etapa inicial, en los primeros días. Y del lado derecho vean cómo a partir de que se cierra, se va perdiendo esa capacidad de que puedan llegar al neonato esa cantidad inmensa de células inmunológicas y sobre todo de células madre con gran capacidad de diferenciarse. A través de estas barreras no solo pasan células, también se transmiten inmunoglobulinas, y recordemos que en el caso del neonato, por ejemplo, prematuro, la cantidad de inmunoglobulinas con la que nace es baja, y entonces es quien más debería privilegiarse de la leche humana. Así que el mensaje sería más calostro para todos los recién nacidos, prematuros, de término, enfermos, para todos. Es un derecho a la salud, y estamos viendo precisamente las ventanas de oportunidad. Esos periodos clave, esos periodos críticos, no debemos perderlos indicando sucedáneo sin una justificación médica. Así que podemos decir que el precio de indicar un sucedáneo sin justificación es muy alto. ¿Y qué pasa con la lactancia más allá del año y de los 2 años? Porque está muy claro que estos exosomas siguen pasando hacia el organismo del recién nacido, y que van a fortalecer el intestino, van a favorecer la maduración del intestino, pero también estos exosomas de manera interesante, sobre todo el MEX, que es de los exosomas que más se han estudiado, se ha demostrado que tiene una actividad antiinflamatoria. Vean, en la imagen, como ustedes pueden ver, del lado izquierdo vemos cómo estos exosomas, este exosoma MEX, va a favorecer la proliferación celular. Es decir, por ejemplo, se me ocurre un recién nacido con gastrosquisis, con pobre tolerancia a la alimentación. Entonces, exponerlo a calostro de manera temprana va a favorecer su recuperación de la barrera intestinal, porque el calostro está favoreciendo la proliferación celular, pero al mismo tiempo se reduce la expresión de citocinas proinflamatorias. Entonces, podemos decir que el exosoma MEX se ha relacionado con una actividad antiinflamatoria que no solo dura en esos primeros días, sino que todavía se ha demostrado que dura más allá de los 2 años. Estos efectos antiinflamatorios de maduración intestinal y de recuperar la barrera intestinal de estos exosomas también tienen influencia en la programación metabólica y en la programación inmunológica. Y vean, por ejemplo, del lado derecho, esta célula verde grisácea está representando células madre, que pasan, por supuesto, en una cantidad mayor en etapas tempranas, y que ya decía, no podemos perder la oportunidad de que los neonatos estén expuestos a la leche de su propia madre. Y también la doctora Mónica comentaba estos aspectos tan importantes de
cuáles son esos determinantes de la expresión genética. No es, no es lo mismo, no va a tener los mismos componentes metabólicos una mamá con mastitis a una mamá con VIH, por ejemplo, una mamá expuesta a quimioterapia. Se ha analizado el perfil metabólico en la leche de mamás expuestas a diferentes áreas geográficas. Por ejemplo, mamás norteamericanas con chinas y en mamás que viven en países de primer mundo. También se ha visto que este perfil metabólico depende mucho de la edad gestacional. Se sabe mucho que este perfil de metabolitos en el recién nacido prematuro está enfocado directamente a favorecer la programación metabólica a largo plazo, y también la cantidad de ácidos grasos también está modificada, pero también algunos metabolitos que están directamente relacionados con el neurodesarrollo. El curso de la lactancia también no va a ser igual el perfil de metabolitos a una mamá que está que amamanta en la mañana, en la tarde, en la noche, o previo o al inicio de la toma o al final de la toma. Por ejemplo, se sabe que la mayor cantidad de lípidos sí está presente después, al final de la toma de la tetada. La dieta de mamá influye, ya lo decía la doctora Mónica también, el modo de nacimiento, la educación materna. Precisamente también mamás con sobrepeso se ha visto que su leche contiene más cantidad de ácidos grasos saturados, y que también una mamá que conoce los beneficios de la lactancia, y en algunos estudios se ha visto que hay mamás que, de acuerdo a su nivel de educación, cuidan más su alimentación. Por ejemplo, en el caso de mastitis, voy a ponerlo como ejemplo. Se sabe que la leche de las mamás que presentan mastitis tienen una mayor cantidad de aminas biogénicas, como la putrescina, la espermidina y la espermina, y estas sustancias se sabe que favorecen la maduración intestinal y facilitan la colonización del microbioma. Y también en relación a los oligosacáridos, por ejemplo, se sabe de los oligosacáridos de manera general que van a modular la respuesta inmunológica celular en el epitelio de la glándula mamaria, favorecen el sistema inmunológico y van a controlar las respuestas inflamatorias, disminuye la infiltración de leucocitos, y está muy relacionados los oligosacáridos con la reducción de la enterocolitis. También va a favorecer el crecimiento de las bifidobacterias, porque los oligosacáridos tienen este efecto prebiótico, y también va a tener un efecto antiinflamatorio, como ya comentábamos. Aquí solo quisiera agregar que el hecho de que estos oligosacáridos tengan esta fucosa, la expresión de fucosa, de esta molécula de fucosa, va a depender de la expresión genética, y entonces esto va a favorecer el desarrollo de bifidobacterias. Los oligosacáridos también se han asociado a que tienen efecto contra los estreptococos del grupo B. Se ha encontrado efectos importantes en este aspecto, efecto antimicrobiano. Otras moléculas como la creatina y la carnitina. La creatina favorece el desarrollo de neuronas, y también está relacionada, cuando está deficiente, a retraso mental y a comportamiento autista. La carnitina, por ejemplo, se sabe que está relacionada con la entrada de ácidos grasos a las mitocondrias, entonces se sabe que favorece el desarrollo favorece el control térmico, está relacionada con la energía. Y hay muchos componentes, no terminaría, pero de manera muy general podemos decir que nucleótidos y poliaminas tienen un papel muy importante en la inmunidad, favorecen la actividad regenerativa de los tejidos, no solo a nivel hepático, sino a nivel intestinal. Y aunque decíamos que aunque la industria se ha encargado de incluirlos, los nucleótidos requieren interacciones sincrónicas con otras moléculas, y entonces digamos que no tienen la misma función.
promueve estos nucleótidos la absorción de hierro, facilitan el metabolismo de lípidos, y las poliaminas también tienen relación con la reducción en las enfermedades inflamatorias. El proteoma en la leche humana se ha estudiado, hay muchos artículos. Se sabe que los componentes del proteoma son inmensos: proteínas, glicoproteínas, enzimas, proteasas, péptidos, y que tienen funciones específicas en el crecimiento, en el desarrollo de la niñez, en la inmunidad innata, en la adaptativa, pero también en el desarrollo intestinal y en el desarrollo neurológico. No quiero dejar la oportunidad de hablar de la lactoferrina, que sabemos que es una glucoproteína que mide aproximadamente 80 kilodaltons, pero tiene funciones muy específicas y muy interesantes, que además de captar hierro, la actividad antimicrobiana, antiviral y antifúngica es muy importante. En esta gráfica, en este estudio del 2019, deja claro cómo la lactoferrina se sigue produciendo incluso después de los 3 años. Ustedes pueden ver, separaron por grupos, pero vean aquí abajo, en la parte de abajo están los meses de lactancia. Y si nosotros nos vamos a los 2 años, que es aproximadamente a este nivel, vean cómo a partir de entre las 10 meses de lactancia y los 20 meses, la producción, la concentración de lactoferrina es alta, pero vean cómo se sigue produciendo en grandes cantidades. Aquí aproximadamente a las 32 meses, todavía se detectaron concentraciones de lactoferrina hasta de 16 gramos por litro. Y hay descensos, sí, después de las 40 meses, pero todavía hay cantidades importantes de lactoferrina. Por lo tanto, la lactoferrina, aún en lactancia, más allá de los 2-3 años, sigue estando presente y tiene funciones sumamente importantes. Hay ácidos grasos que están involucrados también con la respuesta inmunológica. Se ha hecho estudios sobre la composición de ácidos grasos en mamás con síntomas de resfriado, y se han encontrado que ciertos ácidos grasos tienen un rol antimicrobiano y reducen la replicación viral. El ácido palmítico es uno de tantos, pero les decía, la verdad es que si hablo de todos los componentes, no terminaría. Ya para terminar, en relación a la metabolómica, hasta los 2 años, hay datos muy interesantes sobre cómo se han identificado estos perfiles metabolómicos y cómo estos metabolitos interactúan con el microbioma. En realidad se ha visto que se mantienen ciertos componentes estables, incluso llegando a los 2 años y rebasándolos. Por eso es que la Organización Mundial de la Salud ha enfatizado en prolongar la lactancia mínimo 2 años y llevarla más allá. El complejo Hamlet es una molécula, es un complejo, como su nombre lo dice, está compuesto por alfa-lactoalbúmina y ácido oleico, pero precisamente el complejo Hamlet tiene una función muy importante. Se define como Human Alpha-Lactoalbumin-Made Latent Tumor, y lo que hace es matar directamente células tumorales. Ya decíamos que este complejo Hamlet surge a partir de la unión in vitro de alfa-lactoalbumina y la unión con ácido oleico, y se forma este complejo Hamlet. En estudios in vitro, como aquí podemos ver, se somete a varias fases: centrifugación, y aquí algunos mecanismos de interacción hidrofóbica para unir la alfa-lactoalbúmina, que es muy abundante en la leche humana, con el ácido oleico, formando este complejo que se descubrió en los 90s y que se ha demostrado que es una proteína de 14 kilodaltons, pero ha llamado la atención su actividad citotóxica tumoral, y que, a diferencia de la quimioterapia convencional, se ha considerado un fármaco con un gran potencial antitumoral y que respeta a las células sanas. Va directamente
tiene actividad citotóxica específica contra células tumorales, respetando las células sanas. Pero también al complejo Hamlet se le ha encontrado un efecto antimicrobiano importante en Streptococcus pneumoniae, en Haemophilus influenza E. coli y Salmonella, pero también se ha encontrado que la respuesta al tratamiento para tuberculosis influye de manera positiva. Aquí pueden ver imágenes de apoptosis inducidas por el complejo Hamlet. Y se sabe que aunque este complejo fue estructurado in vitro, de manera hipotética, con el pH bajo en el estómago de los recién nacidos, se activan lipasas, hace que se forme este complejo, y se ha considerado que precisamente el motivo de estar presente el ácido oleico es estabilizador y le ayuda a sobrevivir el paso a través del intestino. El complejo Hamlet tiene una eficiencia baja en teoría, pero lo que sí se sabe es que podría ayudar a eliminar células con errores genéticos en la mucosa intestinal. Así que en teoría sí podría llegar a formarse un complejo similar al complejo Hamlet, aunque de baja eficiencia, y que podría ser alguno de los mecanismos por los cuales podría ayudar a eliminar células con errores en la traducción. Y también aquí finalmente algunas aplicaciones clínicas. El complejo Hamlet, ya hay estudios en glioblastomas, ya se ha utilizado su aplicación clínica en glioblastomas, en el cáncer de colon, también se ha utilizado en papilomas de piel y se ha encontrado una eficacia importante. Pero un estudio que a mí me gusta mucho y que me llamó la atención fue en aplicación este complejo Hamlet, que fue instilado a través de una sonda vesical en pacientes con tumores vesicales. Después de 5 días, estos tumores redujeron de tamaño. Ustedes pueden ver en la parte de abajo células tumorales que fueron eliminados a través de las sondas de la sonda vesical y efectivamente fueron más fácilmente resecables. Finalmente, debemos reconocer que en México estamos viviendo una realidad espantosa porque las consecuencias de no amamantar las estamos viviendo. Nuestros índices de sobrepeso, obesidad, diabetes, cáncer, alergias, el síndrome metabólico, la mortalidad neonatal, que ha costado trabajo impactar, la mortalidad materna. Pero si observamos las 3 primeras causas de muerte en adultos, son precisamente enfermedades crónico-degenerativas, las enfermedades del adulto, que sabemos que tienen la leche humana, tiene impacto en ellas. La doctora Guinaga también, de manera muy interesante, hablaba sobre estos cambios epigenéticos, así que exponer a los neonatos a esta programación genética a través de la leche humana favorece la liberación de leptina, que controla la saciedad, de insulina, que está asociada con el menor depósito de grasa, y la adiponectina con la distribución de esa grasa. Así que tenemos mucho por hacer como pediatras, neonatólogos, todos los médicos de primer contacto. Esto que les ofrezco aquí, que les muestro, es una gráfica de todos los efectos que tiene uno de los Mirnas que se ha estudiado y que pertenece justo al exosoma MEX 148. Este Mirna se ha asociado a todos estos efectos, y vean ustedes, estos efectos precisamente van directamente relacionados con la reducción de enfermedades crónico-degenerativas, diabetes, obesidad, síndrome metabólico. Así que mi invitación es a que reflexionemos sobre que los procesos de madurez entre los mamíferos son diferentes. Nuestros procesos van encaminados a la programación metabólica y al neurodesarrollo, diferente a otros mamíferos. Agradezco mucho la invitación y en realidad la leche humana sigue siendo un enigma. Aún no conocemos todo sobre la leche humana. Las interacciones que tienen los componentes de la leche hace que la variedad en funciones sea infinita. Muchísimas gracias.
Bueno, pues muchas gracias. Yo verdaderamente he disfrutado estas conferencias. Ya algunos autores referían que los componentes de la leche materna, pues prácticamente no están principalmente para nutrir al recién nacido, sino para defenderlo. Entonces, pues sí me gustaría iniciar con algunas preguntas. Sí, hay varias preguntas del auditorio y una de ellas es una muy interesante, es para la doctora Aguinaga, de la doctora Elisa García. Ella refiere o pregunta si estos 1.200 o 1.400 mirnas se eliminan en la leche de banco, o sea, con la pasteurización. Son moléculas lábiles, doctora. Gracias por la pregunta. Son moléculas que son muy pequeñitas, ¿no? Entonces, son muy lábiles. Lo bueno es que, como ya decía la doctora Ivonne, pues están ahí protegidas por su exosoma. Sin embargo, bueno, eso es lo que protege un poquito, pero si estuvieran libres, por supuesto, se eliminarían. Doctora Romero, no sé cómo. Sí, no, de verdad, yo cuando vi la pregunta dije definitivamente sí, la pasteurización, digo, se están buscando nuevas técnicas, pero aún así no, o sea, como usted lo menciona, son lábiles. Lo único que refieren es que si quedara alguna pequeña cantidad, no, lo que no han estudiado es si la actividad de los que quedan con una actividad completa, porque finalmente la pasteurización pues sí baja todos los componentes de la leche humana en una determinada proporción. Pero sí, doctora. Otra pregunta de parte de los compañeros es que si la suplementación de omegas 3 puede influir de manera negativa en la producción de grasa en cuanto a la producción de la leche. La suplementación, ¿entendí bien, doctora Erendira? Sí, Sí. comentaba que suplementación con omega 3. Ah, no influye negativamente. De hecho, al contrario, está demostrado que la suplementación en poblaciones con una baja ingesta de omegas sí está justificada precisamente por los efectos el efecto que tienen los omegas en el neurodesarrollo. No afectaría de ninguna manera, al todo lo contrario. Sí. Y de hecho, yo quiero agregar un poco aquí porque finalmente los omegas 3, si sabemos, nuestras pacientes tienen concentraciones bajas, desafortunadamente, de estos ácidos grasos que son los esenciales. O sea, no consumen suficiente pescado, no consumen suficiente pescado azul. Y el hecho de que estos omegas 3, y no solamente el 3, el 9 y el 6, se alteraría la función inmunológica y también la función neurológica de los recién nacidos por la deficiencia de este tipo de ácidos grasos. Y bueno, me toca hacer la otra pregunta. La otra pregunta es si ustedes recomiendan prescribir una leche materna obtenida de un banco de leches en caso de que la madre curse con obesidad y o recomiendan que esa madre se ponga en manos de un especialista de nutrición. Híjole, No, qué difícil pregunta, Ivonne, perdón, qué difícil Sí, pregunta, porque todas nuestras mamás, muchas tienen sí, obesidad. Yo creo que el beneficio, si están de acuerdo conmigo, de la leche materna es mayor que el que, ¿no? Que el que podría tener por obesidad. Si ya no tuvo una reducción de peso antes del embarazo, pues no es momento de bajarlo. Por lo menos hay que mantenerlo, no subir mucho de peso en el embarazo, ¿no? Eso es lo que se trata de hacer. Pero por supuesto es una paciente pues que su leche materna es lo más importante para su bebé, aunque tenga obesidad. No sé qué piensas, Ivonne. sí, creo que aquí la pregunta era dirigida si yo la seleccionaría más bien como donadora de un banco de leche, porque refieren si recomienda prescribir una leche materna obtenida de un banco de leche en caso que la madre sea obesa. En realidad sí se podría aceptar, pero sí se mandaría con la nutrióloga. Finalmente los bancos de leche seleccionan a las pacientes y sí, cuando tienen un sobrepeso, ya una obesidad mórbida,
Sí se les recomienda que bajen, por supuesto, de peso, porque pues, la leche finalmente va para prematuros extremos. Entonces, por eso los bancos de leche tienen una selección muy rigurosa de todas sus donadoras. Sí. Y la siguiente pregunta es si es para la doctora Aguinaga, o no, pues para las dos definitivamente. Es algo que usted había mencionado, doctora Aguinaga, de si la leche humana de prematuros y los mirnas de la leche humana de prematuros es diferente que la de la leche de las madres a término. ¿Usted sugeriría que prácticamente no se diera esta leche de las madres donadoras a los prematuros? Pues en un mundo ideal, doctora, no se debería de dar. Se da porque es lo que se tiene y es mejor que nada, ¿verdad? Pero en un mundo ideal, la mamá que tuvo un bebé prematuro está produciendo diferentes mirnas, entonces eso va a proteger más a su bebé. Ok, muchas gracias. Y yo estoy de acuerdo con la doctora Mónica precisamente porque la leche de ese prematuro, por eso debemos promover la leche homóloga. La leche homóloga, la mamá de ese prematuro va a tener un perfil metabólico, lipídico, proteico especial para este bebé y precisamente estos microRNAs que llegan al bebé pues van a favorecer esa programación saludable. Gracias, doctora. También otro de nuestros compañeros preguntan sobre los mirnas. Creo que esta va un poquito más enfocada, la pregunta hacia la doctora Mónica. Comentan que si los mirnas que están más activos en las fórmulas infantiles en polvo o son más activos en la leche líquida. Ah, ya no veo a la doctora Mónica. Bueno, podemos hacer otra pregunta en lo que la doctora Porque nos sí creo que pone. se desconectó, ¿verdad? Sí, bueno, este Eh, sería para la doctora Ivonne. Comenta que sería recomendable dar suplementación a las mamás, ya que he sabido que el uso bueno, más bien dicho, que la creatinina ayuda en cuanto a la determinación de los pacientes con autismo. Entonces ellos preguntan que si sería recomendable dar a las madres o a todas las madres esta suplementación durante el embarazo. No estaría recomendado porque no existe ningún ensayo clínico, ningún estudio que justifique esa suplementación. Esto que comenté se ha descrito como una de las funciones, como la creatina está directamente relacionada con el desarrollo cerebral, el perfil de metabolitos en cierto grupo de mamás, a la hora de que se estudió ese perfil, se encontró que las concentraciones fueron bajas y en ciertas poblaciones se asoció con estos comportamientos autistas, pero no está demostrada esa asociación, no hay, digamos, peso científico en eso todavía y tampoco para recomendar la suplementación. Ok, gracias, doctora. Ya se conectó nuevamente la doctora Mónica. Le voy a hacer nuevamente la pregunta, doctora. Comentan en el chat que los mirnas son igualmente activos en las fórmulas infantiles en polvo versus las que son líquidas. Si tienen la misma acción activa o difieren. No, la verdad es que no lo sé. Los mirnas se han estudiado en leche materna, no he encontrado algún estudio que lo haga en la fórmula. Seguramente va a diferir porque, les digo, son moléculas pequeñas muy lábiles, entonces en la leche en polvo, pues cómo estarían esas moléculas pequeñas protegidas, ¿no? Entonces sí, seguramente son diferentes los mirnas. sí, y si estuviera en la leche líquida, esta se pasteurizó y finalmente también se alteraron.
Bueno, la siguiente pregunta es para la doctora Ivonne, pero creo que la contestó muy bien ella en su presentación porque la pregunta es, ¿existe evidencia de cambios inducidos por encontrarse en un lugar de residencia específico de la madre y el bebé, como por ejemplo el binomio que vive en Ciudad de México o el binomio que vive en Quintana Roo? Seguramente sí, el perfil metabólico debe ser diferente. No encontré estudios aquí en población mexicana. Los estudios que encontré compararon perfiles metabólicos de mujeres de diferentes países y sí encontraron diferencia de acuerdo a la etnia, pero seguramente encontraremos perfiles distintos si se estudiara. Sí, definitivamente, perdón que agregue esto, sí son diferentes, incluso aquí en la misma ciudad. No es lo mismo la gente que está en el centro, la gente que está en el oriente, la gente que está en el poniente, porque incluso hasta el microbioma es diferente. Y si aquí está también alterado o es diferente el microbioma, pues por supuesto que los perfiles son completamente distintos. Pues no sé si tenga alguna otra pregunta, doctora Heréndira. Sí, hay una más, sobre los Mirnas. Comentaban también que, ¿qué pasa si el número de tomas es proporcional a la expresión de estos genes? Entonces, ¿qué pasaba con las mamás que favorecían una alimentación o una lactancia mixta? Entonces, ¿qué expresaría ahí? ¿Se mantendrían expresados constantemente estos genes o tendrían fluctuaciones por estas intermitencias en cuanto a la alimentación de leche materna versus el sucedáneo? Pues sí, se esperaría la segunda hipótesis, que tendrían diferentes expresiones genéticas de acuerdo a los minas que se estén expresando en la mañana, luego viene la fórmula, luego viene ¿no? Entonces, normalmente se ha visto que hay diferentes minas a lo largo de todo el día, pero sobre todo han comparado los de la mañana con los de la noche. O sea, eso sí ha sido como muy diferente. Entonces, pues sí, va a haber una expresión diferente de los Mirnas, pero los estudios indican pues que mientras se dé en la mañana y mientras se dé en la noche, el bebé puede estar expuesto a una mayor cantidad, y creo que al final esto es lo importante, estar expuesto a más cantidad de Mirnas y a diferentes Mirnas para que se estén expresando diferentes genes. Sí, esta pregunta es para la doctora Ivonne. Va a tener que pensar muy bien. ¿Cuál sería la edad indicada para el destete? No hay edad para el destete. Por eso fue dirigida para ti. Sí, no hay edad para el destete y precisamente si vamos a buscar información sobre la edad de destete en la antigüedad, ustedes pueden encontrar que los 7 años era normal. Y si nosotros seguimos ese comportamiento, digamos que sería una estrategia única para aumentar las posibilidades de la supervivencia de nuestra especie. Ese enriquecimiento de los componentes de la leche humana, esa evolución de los componentes de la leche humana tiene millones de años. Y ahorita, precisamente lo que se sabe es producto de esos años de experiencia. Entonces, definitivamente no hay una edad del destete. Cada mamá decide con su bebé hasta qué momento. Hay mamás que es muy cómodo para ellas seguir amamantando a los 5 años y más allá. Y yo les puedo decir que soy una de ellas. La verdad es que sigo amamantando a mi hijo de 5 años y veo cómo su respuesta inflamatoria se modula. Apenas lo picó una abeja hace 2 días, se hinchó un rato la oreja, le dolió unos minutos y para cuando llegué a la escuela, realmente la respuesta inflamatoria había cedido de manera sorprendente, ¿no? Nadie le quitó el aguijón, no sé en qué momento se cayó solo, pero he notado que su respuesta inmunológica está controlada, está más atenuada, y la verdad es que si buscan en la literatura no hay edad, cada mamá lo decide, el proceso puede durar
tanto como 1 o 2 años. Llevo 2 años tratando de hacerlo y la verdad es que no tengo prisa, ni él tampoco. Entonces es una decisión de cada binomio. Gracias, doctora. Hay otra pregunta también sobre, bueno, esta va dirigida a la doctora Mónica. Comentan que qué pasa con los Mirnas de las mamás que están embarazadas y que siguen lactando a otro bebé. Híjole, qué interesante, ¿no? Porque sería, no hay estudios, yo no he encontrado estudios al respecto, como también ahorita veía también algo de las donadoras, ¿no? O de los, pues bueno, finalmente yo, ¿no? Vuelvo a lo mismo, o sea, la lactancia materna tiene mucho más beneficios que estos minas, apenas se están encontrando que hay muchísimos y creo que eso nos ayuda, que haya demasiados para regular diferentes funciones. Entonces, si vimos que había 50 que regulaban la misma función, pues seguramente no pasará nada. Ajá. Es ideal, por supuesto, que la mamá, el organismo conoce las necesidades de ese recién nacido y seguramente hacia allá irán los mirnas produciéndose. Pero bueno, pues de que el bebé tenga otra leche de alguien más a que no tenga nada, por supuesto que le van a Por servir los supuesto. mirnas de la otra persona. Sí, sí, por supuesto. Bueno, hay otra pregunta. Preguntan, ¿qué recomendaciones darían a mamás que tienen resistencia a la insulina? Que amamanten, que lo hagan de manera exclusiva siempre que sea posible. Sí es cierto que hay factores que están asociados a retraso en la lactogénesis y que la lactopoiesis puede venir retrasada y que a veces eso nos obliga como personal de salud a suplementar temporalmente, pero lo que se recomienda es que amamanten porque se sabe que la leche humana mejora el perfil metabólico no solo de mamá, no solo de bebé, sino también de mamá. Hay estudios donde sí se ha demostrado que se reduce, se modifica de manera favorable la concentración de colesterol, de triglicéridos en mamá, entonces menos posibilidad de estar descontrolada y al contrario, en mamás, por ejemplo, diabéticas en el embarazo, se sabe que reducen las necesidades de medicamentos, de insulina, incluso cuando logran una lactancia exclusiva. Entonces, reduce el riesgo de diabetes en bebé, reduce el riesgo de esa exposición, esa respuesta a la insulina, resistencia a la insulina, pero también mejora el perfil lipídico en mamá. Sí, totalmente de acuerdo contigo, Ivonne. O sea, esta mamá no está prohibido, todo lo contrario, le mejoraría esa resistencia a la insulina. O sea, creo que debe de continuar lactando esta mamá, no está contraindicado. Hay otra pregunta. Dice, buenas noches, ¿qué opinas sobre el intercambio de bebés para lactar por alguien más que no sea su madre? No hablo de un banco de leche, sino de algún conocido. La doctora Nancy Anaí Pérez Rincón es la que está haciendo esa pregunta. Ay, perdón, doctora, ¿me Sí, podría o sea, repetir? ¿qué opinan del intercambio de bebés? O sea, pues que se intercambien los bebés. Si una mamá no tiene leche y otra tiene, se lo ofrece y dice, sí, yo amamanto directamente a tu bebé. ¿Podría contestar esa pregunta, Ivonne? Sí, En doctora, por realidad, favor. de acuerdo a los lineamientos que hay, probablemente no estuviera prohibido si la mamá que va a ser la nodriza tuviera sus estudios actualizados de VIH, sífilis, hepatitis B, C, porque finalmente el riesgo existe. Entonces, cada madre tiene un microbioma que es completamente diferente. También las bacterias que hay en la leche es diferente y no sabemos
si esta mamá, bueno, no sabemos de la actividad que tiene la mamá que se ofrece como nodriza, entonces probablemente en un momento que en un momento extremo que se requiriera que esa mamá lactara, pues lo único que se pediría sería lo mismo que si fuera a ser una donadora, tomarse todo su panel de exámenes de laboratorio. Esa sería mi recomendación, por supuesto que es un poquito controvertido, pero no sé ustedes qué opinen. Sí, doctora, de acuerdo, pero también debemos recordar que el material genético Es diferente, lo transmitimos y es diferente. Entonces, si por de supuesto. repente le pido a alguien, a mi prima, que amamante a mi hijo, cuando yo lo puedo hacer, pues yo ya sé que va a pasar material genético a mi hijo de ella. Y de Sí. cualquier manera, algo importante es el riesgo infeccioso, como ya lo comentó la doctora Romero, y que recordemos que aunque hay un periodo de ventana para VIH, Sí, mamá puede tener, puede no tener riesgo, pero puede estar expuesta ella a cierto riesgo dependiendo de ciertas prácticas, ¿no? Entonces es algo dinámico y no es estático. Entonces el riesgo de adquirir VIH estaría latente y otras enfermedades. bueno, pues tienen muchas felicitaciones. No sé si quiere hacer una última pregunta, doctora Erendira, y yo creo que si la doctora Moni dice que hasta aquí, la doctora Mónica Villaguillén nos dice que hasta aquí o continuamos más, pero tienen muchas felicitaciones. Si quiere hacer una última pregunta. Bueno, creo que ya las siguientes preguntas que han estado en el chat son como redundantes respecto a lo que comentaba la doctora. Entonces creo que respecto al tema ya no habría más preguntas y sí, definitivamente tanto en Face como en el chat que tenemos ahorita en vivo, pues han habido una respuesta muy positiva y todos están muy contentos con sus temas, doctora. Sí. Pues sí, pues sí, ya se agotaron las preguntas y también ya estamos pues Con el tiempo. con el tiempo ya en su límite. Pues yo creo que fue una sesión extraordinaria, de verdad yo me quedé pues, gratamente impactada y para mí el mensaje principal pues es que la leche humana es una maravilla de la naturaleza y que todo esto que ustedes nos mostraron pues es esto que pues cada vez hacemos más, ¿no? De trasladar la medicina básica, la investigación básica, sofisticada que ustedes nos están mostrando a la cama del paciente y cómo todo esto tiene una aplicación práctica y cómo tiene un sentido y una explicación y nos ayuda más a fundamentar el por qué hay que insistir en que las mamás les den leche humana a sus bebés. Entonces, bueno, realmente ha sido una gran experiencia escucharlas y pues las felicitaciones de la audiencia también son muchas y nos hablan de pues, que realmente fue una sesión pues, muy buena, muy positiva, muy productiva. Agradezco la doctora Maldonado, la doctora Gopar, la doctora Aguinaga, la doctora Álvarez, pues su tiempo, su conocimiento y pues muchas gracias a todos por haber estado también en esta sesión. Nos vemos en 2 semanas. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias, buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Gracias. Gracias, Buenas buenas noches a todas. Hasta luego. Buenas noches.